Hola, bienvenidos al Día de la Frazada Corta. Y bueno, se podría instituir este día, ¿no? Cada vez que entra una rendición de cuentas y ejecución presupuestal, lo que le va siguiendo año tras año a cada administración después del presupuesto quinquenal. Vamos a hablar de rendición de cuentas en el día en que ha entrado la rendición de cuentas al Parlamento Nacional. Y bueno, se vienen largas discusiones con mucho o poco margen de maniobra, satisfaciendo a qué sectores y a quiénes, dejando desconformes y conformes a unos cuantos de ambos lugares. Nos van a acompañar la diputada Betiana Díaz del MPP. Betiana, bienvenida. Bueno, muchas gracias por este espacio. Está también con nosotros el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. Bienvenido. Buenas noches, Miguel. Un gusto. En el caso de Conrado, integra Ballistas y es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Está también con nosotros hoy Gustavo Olmos, más conocido como El Tato, así le gritan en los corredores. Bienvenido. Buenas noches, efectivamente. Si gritan Gustavo por ahí, yo no me doy vuelta. Es de Fuerza Renovadora, ¿no? Exactamente. Gustavo Olmos, de Fuerza Renovadora, Frente Amplio. Sebastián Andújar, integrante obviamente del Partido Nacional, integra el herrerismo, lidera la lista 33. Él obviamente corre por cuenta de un viejo, digo, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, un gusto estar acá. No sé si hay algún Andújar colorado, capaz que sí. Digo, No conozco. Somos pocos igual. Rendición de cuentas. En un momento en que la ministra de Economía acaba de decir en conferencia de prensa o de anunciar que la predicción es de un crecimiento del PBI cercano al 5%, con una oposición que dice no derrama lo que debería, con un gobierno que hace hincapié en la educación o lo hará en la seguridad, en la ciencia. Llegará el momento, ¿no? No le van a hacer el amague a Radi y al resto de los integrantes del Gacha, a los otros 54 integrantes. Digo Radi porque Rafael Radi ha sido la cara más visible que ha estado negociando con el propio presidente de la República. Bruno Barreto ha preparado este disparador, que son algunas voces y algunos comentarios de las últimas semanas, de los últimos meses, y entramos en tema. El crecimiento económico para el 2022 es de 4,8%, que es un punto porcentual por encima de lo que estimábamos en el mes de febrero, que fue la última estimación pública que revisamos y que se dio. Un quinquenio donde la economía, en referencia al punto de partida, crezca 20 puntos y siquiera garantice la situación de los salarios de los que vive la mayoría del pueblo oriental. Hay rama del Estado que al no entrar y cubrirse la vacante están en una situación de mucha dificultad para brindar el servicio que deben brindar y se pone en peligro cadenas productivas como la cadena cárnica, como los controles en aduana, que eso genera desempleo en Uruguay. Bueno, queremos que todo eso esté arriba de la mesa. Estamos en las etapas finales de esa negociación. Lo que es claro es que estamos analizando la recuperación salarial en su conjunto. Hay que recordar que con el aumento salarial que se disparó en enero de este año ya comenzó esa recuperación. Recuerden ustedes que del 7% que se estableció el aumento salarial el 1 de enero de este año, un 1,2% ya era imputado a la recuperación. El tema es completar el proceso de acuerdo con respecto a los sindicatos públicos. Que nos escuchen. Verdaderamente esperamos que nos escuchen. Ese fue nuestro objetivo de esta gran movilización y que seamos tomados en cuenta. Más allá de que se pida los 65 millones que públicamente se dice, es totalmente insuficiente, ni siquiera para recuperar lo que se perdió años anteriores. El pedido lo hace la ANEP. Nosotros vamos a respaldar. Anda en el entorno de los 65 millones de dólares para el año que viene y tiene como objeto la financiación de lo que es la transformación educativa que se está impulsando. ¿Se llega a ese dinero? Yo creo que sí, porque hay voluntad política. Lo ha dicho el propio presidente de la República, lo ha ratificado la ministra de Economía. Yo creo que en la administración pública todos los salarios son bajos, lamentablemente. Y en la policía, sobre todo por el riesgo que implica, se nota mucho más, ¿no? Es bajo. El fracaso del modelo es el problema. Que no haya medicamentos en los hospitales no es Ucrania, es gestión.
Cuando la educación tiene menos recursos para la alimentación y para la contratación de maestros, no tiene nada que ver Ucrania, es gestión. Cuando hay problemas con los trabajadores y pierden el poder adquisitivo durante 2 años consecutivos, aunque la riqueza aumente, es gestión. La coalición de gobierno, el Partido Nacional es mano. Voy a arrancar con el diputado Andújar. No sé si corre con ventaja Andújar hoy, si ya vio algunas cosas que ustedes no han visto, incluso el propio Conrado, pero veremos. No hay ventaja, no. Estamos en proceso, en estos momentos se debe estar entregando el proyecto de ley y el conocimiento que tenemos es por compartir el gobierno. No un conocimiento especial por tener el detalle de lo que puede ser el proyecto de ley de rendiciones de cuentas. Pero 65 millones para la educación que quedarían en un poco menos, y 23 de la seguridad que quedarían en un poco menos. Yo no me aventuraría o no me centraría en hablar de la cuantificación, ¿sí? Desde el punto de vista conceptual de cuáles son las urgencias y las políticas y las transformaciones que tenemos que llevar adelante. A veces con menos se hace más. Todo depende de la gestión y del cuidado del gasto y de lo efectivo que se puede ser. Y eso es lo que ha demostrado este gobierno. No podemos evitar la comparación con el gobierno anterior y eso nos hace sentir tranquilos y seguros de que el camino recorrido en una situación adversa desde todo punto de vista, por distintas razones, aunque no sea bueno estar estribándose siempre en las mismas razones, ha sido un excelente manejo con una estabilidad política, económica, que fortalece nuestra democracia, que lo que ha logrado es que del Uruguay se hable bien en el mundo. Y que hoy sea un facilitador y que sea un país que atrae a la inversión, y ese es el camino. Betiana. Bueno, yo escuchaba que el diputado Andújar decía, a veces con menos se hace más, y en realidad cuando uno revisa no solo lo que va a ser esta rendición de cuentas, sino también lo que fue el presupuesto nacional, la rendición de cuentas posterior del año 2020, en realidad con menos no se hizo más, con menos se hizo menos. Y de hecho en el tape veíamos que los funcionarios de la salud pública, aquellos a quienes aplaudíamos, Miguel, en la pandemia, están diciendo, por ejemplo, que están comprometiendo la atención, por ejemplo, a los usuarios o la atención desde diferentes servicios del Estado. Eso pasa también por el recorte que se operó en términos presupuestales. Y eso es un punto de partida que hay que valorar. Nosotros entendemos que el año 2020 fue un año excepcional, fue un año de pandemia. Para ningún país en el mundo fue fácil. Ahora, lo que sí tenemos claro es que en Uruguay y en todo el mundo el reclamo es que siempre salimos de una crisis como la de la pandemia con más Estado. Y con más Estado implica, bueno, mayores niveles de inversión. Uruguay ahí estuvo casi que último de la tabla. Seguimos después sin recuperar esos niveles de inversión a nivel de gasto público. Y entonces, bueno, es difícil ver cuando uno empieza a rastrear cuáles fueron los compromisos desde el compromiso país, pero ya después lo dejamos y nos vamos a la gestión y vemos el presupuesto. De los compromisos asumidos, yo pregunto, ¿dónde están las 4 cárceles que se nos prometieron en el presupuesto nacional? ¿Dónde están muchos de los liceos modelo que nos prometían? Voy con el diputado Conrado Rodríguez. Bueno, yo creo que la demostración de que el Estado ha estado más que presente es justamente con lo que ha sido el éxito, por ejemplo, en el combate contra el coronavirus, desde los efectos sanitarios, pero también desde los efectos económicos y sociales. No es cierto en cuanto a que ha sido muy poca la inversión que ha hecho el Uruguay, sobre todo en el tema que tiene que ver con el COVID. El fondo coronavirus que fue nutrido por recursos públicos, básicamente entre el año 2020 y año 2021 se gastaron 1.800 millones de dólares y aparte todo lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, porque cada uno de los organismos que justamente atiende a las cuestiones sociales, a las cuestiones de salud, por supuesto que también se pusieron recursos al servicio de los ciudadanos. Yo creo que lo que se ha venido haciendo acá es la construcción de un relato que se olvida de cómo recibió las cuentas este gobierno, porque este gobierno recibió las cuentas públicas con un déficit fiscal del 5.1%. Hay que recordarle a la ciudadanía
que el Frente Amplio había prometido bajar el déficit fiscal al 2.5% al final del quinquenio, y este gobierno lo recibió con 5.1%, con la pérdida de empleos, 56.000 empleos perdidos en la última administración del Frente Amplio, y aún así el gobierno, teniendo que atender todo lo que tiene que ver con el coronavirus, pudo sortear estas dificultades y hacer una enorme inversión que está a las claras, porque en definitiva el Uruguay nuevamente retoma su senda de crecimiento por cómo se ha manejado la economía. Gustavo. Bueno, la rendición de cuentas, como el presupuesto nacional, es la expresión económica y financiera de un programa de gobierno. Y los resultados son los que son. Yo no comparto lo que en el TEC decía el ministro de Trabajo, de que comenzó la recuperación salarial. En realidad, la inflación fue mayor que el aumento que tuvieron los trabajadores este año. O sea, hay un compromiso del gobierno de, al fin del periodo, tener los mismos niveles de salario real que al comienzo, pero hace 2 días salió un artículo de un economista, Carlos Grau, donde demostraba que 800 millones de dólares es la pérdida que han tenido los trabajadores en este periodo. Y aún en el caso de que se lograse ese objetivo, la economía va a haber crecido un 10%, para hacerlo fácil. Eso quiere decir que va a haber del orden de los 6.000 millones de dólares más de riqueza generada en el país y los trabajadores ganando exactamente lo mismo en el mejor escenario. Eso es una clara transferencia de recursos hacia los más de oro, para decirlo en términos del presidente de la República. Voy a hacer la primera pausa. Obviamente que yo tengo una cantidad de temas que son disparadores, pero cada uno de ustedes tiene el insumo de lo que dijo el otro. Exacto. O sea que la libertad es libre. Primera pausa y ya venimos. No podemos evitar la comparación con el gobierno anterior y cómo se manejó, decía el diputado Andújar. Rodríguez decía, tomamos un 5,1%, un país con un 5,1% de déficit fiscal. Y la diputada Betiana Díaz decía una cosa que no es común en el Frente Amplio, que es decir, acordarse de la pandemia, ¿no? Del año y medio, 2 años de pandemia, ¿no? Entonces, arranco con ustedes ahora. Para el Frente Amplio ya eso ya es una cuestión del pasado, ya no puede ser más excusa con lo que decía la ministra, por ejemplo, del crecimiento de la economía. No, no es una cuestión del Frente Amplio, lo dijo el propio presidente de la calle públicamente. Hace 2 años, el año que viene no le podemos echar la culpa a nadie en esto de compararse con el propio gobierno, lo cual parece bastante sensato. Ya pasó más del 40% de la gestión de este gobierno, y en realidad, bueno, también hay que acordarse de lo otro, ¿no? De las administraciones anteriores. Es cierto que hay muchas cosas que ya no pasan, que pasaban en los gobiernos del Frente Amplio. Por ejemplo, el aumento sostenido de los salarios, empatando la inflación para que las familias no perdieran capacidad de compra, que es lo que viene pasando. Desde que asumió este gobierno, viene cayendo el salario. ¿Eso es un relato, Miguel? No, no es un relato. ¿Sabes dónde lo podemos chequear? En las mediciones que hace el Instituto Nacional de Estadística, que es la producción de datos oficial de este gobierno, que aumentó la pobreza infantil, que hay denuncias de falta de medicamentos, que hay horas sin tomar en la educación. Todo eso no es parte de un relato. Entonces, cuando se compara, yo creo que hay que comparar todo, ¿verdad? Y de hecho este gobierno, sensatamente, cuando le presentó las condiciones del Uruguay a los inversores internacionales, también rescató lo muy bueno que se hizo en la gestión anterior. En junio del año 2020 se publica un documento donde se habla de las bondades del Uruguay como país para invertir. Y son todo bondades que no se construyen en 3 meses de gobierno cuando reventó la pandemia del COVID. Y nosotros siempre nos acordamos del COVID. De hecho, fuimos a Torre Ejecutiva con propuestas, siempre estuvimos presentando propuestas. Acompañamos cada una de las medidas que presentó al Parlamento el Poder Ejecutivo para paliar la pandemia, Miguel. Diputado Rodríguez. Bueno, a ver, se han dicho muchas cosas. En cuanto
a lo que viene sucediendo con respecto a la recuperación salarial. Ese es un compromiso que ha asumido el gobierno. Pero por supuesto veníamos de muy atrás, veníamos muy rezagados, veníamos realmente muy complicados. Vuelvo a decir, el gobierno del Uruguay había recibido en la última administración cifras muy complicadas y a 13 días de haber asumido la presidencia el doctor Lacalle Pou, viene una pandemia que obviamente que voltea a cualquier gobierno, lo hizo en todo el mundo. Esto provocó de que todas las economías en todo el mundo cayeran. Entonces, ¿qué fue lo que priorizó este gobierno? El gobierno priorizó la recuperación del empleo. La mejor política social que puede tener cualquier gobierno es que haya empleo. Y en ese sentido hubo acuerdos inclusive con el sindicalismo, con el propio PIT-CNT y con el propio COFE, para justamente priorizar el empleo. Y esto fue lo que ayudó para que el año pasado se recuperaran 48.500 empleos, 48.500 empleos, y para que este año, a través del crecimiento de la economía, a través de las inversiones, podamos estar hablando de que vamos a tener 40.000 empleos más. Entonces, obviamente que hubo una priorización. Yo creo que la gran mayoría de los uruguayos que nos está viendo, obviamente lo que primero que desea es tener trabajo. En cuanto a la recuperación salarial, ese es un compromiso que ha asumido el país y que ha asumido el gobierno. Hubo un aumento en el mes de enero, que tiene que ver, que fue superior a la inflación, no fue inferior, fue superior a la inflación, por eso tiene razón el ministro Mieres cuando dice que se recuperó el 1.2%, va a haber un aumento nuevamente. ¿El aumento de enero más que la inflación del año pasado? Ahora va a haber un aumento del 2% para los trabajadores y un 3% para los jubilados en este mes, o sea, se va a cobrar y el adelanto a cuenta que se anunció hace unos meses. Agosto. Pero esto va en el sentido de la recuperación salarial. Hay un acuerdo que se está transitando entre el Poder Ejecutivo y COFE, que todavía no se ha cerrado, pero que va justamente en el sentido de la recuperación salarial. O sea, el objetivo claro era, primero, recuperar empleo, que lo está haciendo el Uruguay, y va a tener mejores índices de los que tuvo el anterior gobierno, ya los está teniendo, la desocupación es del 7.5%, cuando recibió en más del 10% de desocupación. Así que creo que es fundamental el rumbo es muy claro, el gobierno viene caminando hacia ello y va a cumplir. No sé si quieres hacer una puntualización, voy con el diputado Olmos. Cuando se habla del empleo, hay que plantear algo que es muy interesante. Lo que no volvió a los niveles prepandemia fue la tasa de actividad. ¿Qué quiere decir? Que las personas que perdieron el empleo en la pandemia ya salieron del mercado de trabajo y no buscan empleo. Eso lo está estudiando el Ministerio de Trabajo con Laudelar, hicieron una publicación que se puede revisar. ¿Por qué? Porque en realidad no es lo mismo hablar solo de los números de empleo y desempleo que de la tasa de empleo ha crecido inclusive en las propias proyecciones del Ministerio de Economía. Sigue por debajo, es decir, está por encima del 57%. Hay más personas hoy que no buscan empleo y que entonces están desempleadas sin ninguna esperanza. Lo que es innegable, no hay más trabajo, es la recuperación de empleo el año pasado y las proyecciones que se están realizando. Con los jornales solidarios, por más que el Frente Amplio no quiera que se recupere empleo, lo que lamento mucho, pero va a suceder porque se están haciendo, el Ministerio de Economía, el equipo económico vienen haciendo las cosas muy bien, de manera tal de que el Uruguay siga recuperando empleo. 15.000 puestos de trabajo de 6.200 pesos. Yo comparto con Conrado que el empleo es la mejor política social, pero es el empleo digno y con remuneraciones dignas. Lo que dice Betiana es absolutamente así. O sea, cuando uno mide cuando se mide la tasa de actividad o de empleo, lo que se pregunta es, ¿usted trabajó en los últimos 15 días más de una hora remunerada? La respuesta puede ser sí, pero tenemos 15.000 personas que recibieron 12.500 pesos, que eran 10.625 brutos. Eso son los jornales solidarios, que después pasó la mitad. Y la prueba está que cuando ahora se hace un llamado nuevo, se inscriben 180.000 personas. Una cifra muy superior a los que supuestamente están desempleados. Después, el gobierno aplicó una política homogénea en todos los sectores, de caída del salario real. Entonces, yo puedo entender, y creo que cualquiera puede entender, que en el turismo o en la cultura, sectores que fueron devastados, no se puede pretender que haya aumento del salario real. Ahora, nadie me puede explicar por qué los trabajadores rurales en un sector al cual le ha ido de maravilla porque está exportando volúmenes históricos a precios históricos, o sea, está haciendo fortunas,
esos trabajadores también tienen que tener una caída del salario real. O sea, acá lo que hay es una política del gobierno de no redistribución de la riqueza que se genera y apropiación por parte, en este caso, de los productores rurales. Diputado Andújar. Sí, conceptualmente tenemos muchas diferencias, ¿no? A mí me gustaría apelar también un poco a la memoria. El aumento de la pobreza y el aumento del desempleo ya data de 2017, 2018 y 2019. Con la llegada de la pandemia, este gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande para conservar y para que ningún trabajador quede por el camino. Nos encontramos con una informalidad en el empleo que no la conocíamos, que era absolutamente desconocida y era absolutamente oculta a una realidad que era ficticia, que era realmente ficticia. Más del 25% Entonces, de no se puede faltar la el memoria INE. de eso y ver desde qué situación partimos. Y ahí salen los puntos de comparación. Hay una pregunta, un paréntesis muy breve. ¿Por qué era desconocida? Ellos dicen que estaba publicado en el... Porque nosotros nos cansamos de escuchar al ministro Murro hablar del proceso de formalización del empleo, que era casi irrisorio con los números que existían antes. Con respecto a y nos América encontramos Latina. después en la pandemia con que los números eran históricos en cuanto al volumen de informalidad que existía en este país. Históricos no. Pero aparte hay otro tema más. Y a mí me gustaría saber, y yo no soy yo quien tiene que hacer las preguntas, pero cuando hablamos de insuficiente en temas salarios y en temas de pobreza, ¿qué es para el Frente Amplio suficiente? Porque hay que tener muy en claro las cosas como para marcar una línea de suficiencia en temas de salarios y en temas de pobreza. ¿Qué es suficiente? Entonces, nosotros lo que vemos es la crítica permanente sin la solución aparente. No, la solución aparente el Frente Amplio la aplicó durante 15 años de gobierno, Sebastián. La suficiencia es que los gobiernos marquen los ajustes salariales empatando por lo menos con la El inflación. gobierno se comprometió en acuerdo pero no con los está pasando. sindicatos, Hace Betiana. 2 años y medio que no está pasando. eso estaba Que las el gobierno se familias- comprometió que las familias vienen y el perdiendo gobierno poder de está compra. cumpliendo. Eso Y está se en la- comprometió en porque acuerdo con el No está sindicalismo. cumpliendo porque el compromiso que tenía COFE para 2022, se comprometió el propio PIT-CNT y el dijo artículo que se del quedaba presupuesto lejos fue de la recuperación en salarial. acuerdo con COFE. Eso El artículo no es 4 de la ley del así y lo presupuesto saben. es Eso no es la así evidencia y lo más saben. grande de que Y lo hay un otro, compromiso con de respecto gobierno. al tema- de a tres con- por momento. con Sí, respecto pero al aparte tema- tenemos otro problema. Con respecto al tema O sea, 10 informalidad, segundos, con Andújar. respecto al tema informalidad, Por suerte este ¿cómo gobierno van a bajó. decir que no conocían el tema de la informalidad cuando en junio el propio gobierno empieza a publicar las cifras de que Uruguay es uno de los países con menos informalidad en América Latina, con ese mismo 25% al que tú referís? No leen los datos oficiales. No, por suerte el No gobierno leen bajó la los datos que informalidad al producen 21%. la informalidad. Y Este eso está gobierno muy tuvo bien. que salir Al a 25. ayudar a toda la informalidad que existía en este país. Sí, claro, ¿Ah? claro. Y se tuvo que hacer Claro. algo, se tuvo que hacer cargo de algo Con que 1.200 estaba pesos. oculto Con 1.200 y pesos que de no se canasta. decía lo correcto. Sí, No, sí, no, con 1.200 no se le pesos decía de El lo canasta. seguro correcto. de desempleo Pero- creció enormemente en el Pero Uruguay. eso no es la Pero no aplica a los informalidad. informales. Sí, Claro. porque eso provocó de que mucha gente y que muchos patronos, digamos, mandaran a sus trabajadores primero en planilla porque tenían esos derechos de poder tener una seguridad social que los pudiera contemplar. Pero tienen que tener un mínimo de tiempo trabajado, la Conrado. No realidad, tiene sentido los números, lo que estás a ver, si planteando. quieren hablar de los números, hablemos de los números. 25% de informalidad en el último gobierno del Frente Amplio, 21.3% este gobierno. Con Entonces, 15.000 jornales solidarios una apuesta muy y con fuerte, una tasa de actividad una más baja. una apuesta muy fuerte a la formalidad. Pero también quiero decir una cosa. Me quedan 30 porque, segundos. A ver, porque hablamos de cuestiones presupuestales, pero a mí también me gustaría decir lo que pasó en el anterior presupuesto, porque acá se dice que hubo recuperación salarial, pero eso fue a costa de deuda que tuvo que contraer el Uruguay, porque el agujero era cada vez más grande, porque el Uruguay no crecía, como decía el ministro Astori, y habían aumentado el presupuesto enormemente, lo habían inflado. Tengo que Con cerrar este una bloque. acotación. Pero Perdón, tengo que Miguel, cerrar el bloque. 5 línea. segundos. Con una acotación. Una línea cada uno. Este gobierno no ha generado mejores salarios a costa del bolsillo de los trabajadores. Ande, Olmos. Que los productores rurales le paguen por recuperación salarial a sus trabajadores cuando están haciendo fortunas, no mueve en un centavo la deuda que asume el Estado. Hay un desconocimiento de lo que es la actividad rural. Vamos porque a hacer la una actividad pausa, rural que la más, se- que la más segunda pausa. emplea
gente, no es la que le ha ido muy bien. Vamos a hacer la segunda pausa y vamos a comenzar con el diputado Olmos porque el intercambio entre ustedes, que es válido, le quitó también participación a Olmos en este bloque. Pausa y ya venimos. Entró la rendición de cuentas, a mediodía el Ministerio de Industria, Energía y Minería dijo se mantiene el precio de los combustibles, un rato después COFE firmó el acuerdo o un acuerdo inicial retirando esos artículos que no tenían discusión o de los que ellos no tenían conocimiento. Simplemente, Tato, Gustavo Olmos, algunos datos que supongo que ya la gente a esta altura de la noche ya los tiene, pero que no habíamos tirado arriba de la mesa en el arranque del programa. Retomamos entonces el debate anterior por si había quedado algo pendiente allí. No, en este tema creo que no quedó nada pendiente. Después Bien. hay otros capítulos. Otros capítulos. Voy a otros muy rápidos. Perfecto. Vamos a ir salpicando porque nos quedan 2 bloques. Y hoy vi un tuit que habías hecho con respecto al trascendido de búsqueda de que hay un artículo de la rendición de cuentas que eliminará la ley de medios. La ley de medios tenía un proyecto en el 2020 que tenía uno de sus últimos artículos que eliminaba también la ley anterior. ¿Ustedes saben si esto es correcto? Si está esto dentro del proyecto que llevaron hoy, les hago una pregunta de ¿es así lo de búsqueda de hoy es correcto? Hay contenido que tiene que ver con la ley de medios. Bien. Y el diputado Olmos era particularmente duro hoy con respecto Sí, a ver, no tuvimos tiempo todavía de ver la rendición que acaba de entrar, pero si lo que se anuncia es cierto, se está borrando de un plumazo, que es un método que el Ejecutivo ha aplicado en otras oportunidades, un trabajo que fue hecho durante mucho tiempo. O sea, la ley de medios actual fue producto de un proceso de participación, de discusión, de intercambio con todos los involucrados. Es una ley que tiene problemas, sin duda, es una ley perfectible, sin dudas, pero acá como el gobierno, la coalición no ha logrado durante 2 años ponerse de acuerdo en cuál es el contenido, la solución por la que optan es eliminarlo. Y eliminar la ley de medios implica volver atrás en términos de concentración, o sea, permitir una concentración de medios públicos. Si nosotros 5 fuéramos una familia, cada uno podría tener un conjunto de medios audiovisuales y podríamos controlar la agenda informativa en forma muy relevante. Garantías para los periodistas, garantías para la audiencia, o sea, hay un conjunto de cosas. Se controla la agenda de medios, porque establece... cada vez que un frente amplista legislador me dice que se controla la agenda, en Montevideo llevan ganados 7 elecciones, ¿no? La Intendencia de Montevideo se ve que los medios muy efectivos para... No, pero yo no estoy... lo que estoy no, diciendo porque es... dice que controlamos a la opinión pública. No, dije que si nosotros 5 manejásemos... Fuésemos un grupo económico. Es una pregunta que hago, pero también es una ironía, porque digo, acá en Montevideo los medios se ve que convencer a la gente no lo convence. Este debate ya lo tuviste con Fernando Pereira. Ahí sí. A ver, yo creo que notoriamente los medios de comunicación inciden y está estudiado en el mundo. Por ejemplo, sacamos de Uruguay, en cualquier país del mundo, cuando se dan más noticias de corrupción, la percepción de la ciudadanía es que la corrupción aumenta. Claro, no soy ingenuo, que los medios inciden es indiscutible. La ley de medios creo que ya está pronta, ¿o cómo es? Porque era Cabildo Abierto que tenía la misma preocupación que el Frente, coincide Cabildo ahí, que no haya más de determinada cantidad de medios en manos de unos pocos o de un solo... La ley de medios es muy amplia, Miguel, es muy amplia. Pero hay una ley de medios casi pronta. Hay una ley de medios pronta que está en discusión. Estaba en la Comisión de Industria. Pero la ley actual es muy amplia y nosotros no podemos callar en la comisaría lo que decimos la pulpería. ¿Y entonces? Y la coalición de gobierno, en ese momento por separado, no apoyó la ley de medios actual. Y el uruguayo nos eligió para gobernar. Y que tenemos que actuar en consecuencia. Si no estábamos de acuerdo en su momento, no tenemos por qué estar de acuerdo ahora. Y fue una de las promesas de campaña la transformación de la ley de medios actual, y eso implica quizás derogar gran parte de la que está vigente. Lo que dice Búsqueda hoy que se deroga todo menos... Transformación e eliminación son dos cosas distintas. Hay muchos artículos que fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? De la ley de medios actuales. 3, ¿no? No, son más. En cuanto a la concentración de medios,
Hay ejemplos que con esta ley de medios hubo concentración de medios, sobre todo en el tema de las radios. Hay quienes tienen más radios de las que tendrían que tener en violación de la ley de medios actual. Por lo tanto, modificaciones a la ley de medios... ¿Y eso quién lo denuncia? Tendría que existir. Sí, hay que hacerlo, pero viene del periodo anterior. Viene del periodo anterior. Sí, pero hace 2 años y medio que modificaciones, nosotros, a ver, estábamos proclives no son permisos otorgados en este gobierno. Pero las puede recurrir. Perfectamente. No son permisos otorgados en este gobierno. Nosotros estábamos proclives a modificar la ley de medios. Se discutió durante más de un año. Sí, es cierto, hubo algunos partidos políticos integrantes de la coalición, específicamente Cabildo Abierto, que no estaba de acuerdo y en definitiva no se alcanzó la mayoría porque obviamente el Frente Amplio no quería votar las modificaciones. Vamos a ver qué viene en la rendición de cuentas y discutiremos en el Parlamento porque esto no es a tapa cerrada. Los parlamentarios, por supuesto, podemos modificar muchas de las cosas que vienen del Poder Ejecutivo y máxime si son normas que no tienen costo presupuestal. Así que vamos a discutir. Obviamente vamos a discutir también con la oposición, como corresponde. Betiana. Es muy cierto esto que plantea Conrado de que los proyectos que llegan al Parlamento sin aumentar el gasto, que es lo único que no podemos hacer, ¿no? Se transforman, cambian mucho, porque hay una amplia negociación. La famosa redistribución. La reasignación presupuestal, la distribución. Le quito a aquel y le doy a él. También, pero y mucha cosa se nos cae del proyecto y lo mandamos a la discusión de la Comisión, como pasó con toda la modificación que venía en el presupuesto nacional y en la rendición de cuentas de lo que fue la ley de medios, la creación del Fondo de Telecomunicaciones, que la defendía el ministro Paganini, pero después claramente la coalición de gobierno entendió que no era por esa vía, ¿verdad? Es decir, acá hay un problema que no lo resuelve el Frente Amplio, que tiene una postura clara con respecto a esta ley, que es no avanzar en este sentido, que además es compartida por una parte de la coalición, que tiene que ver con los riesgos de concentración, pero de extranjerización también de medios, que también vienen por ahí, por una cuestión de soberanía nacional. Pero además lo que decimos es, también en esta etapa lo que hizo Cabildo Abierto fue presentar una serie de modificaciones que el oficialismo decidió no discutir tampoco, ¿no? Por eso es que también está trancado el proyecto en la Comisión de Industria. Y ahora, por decreto, se habilita a los cableoperadores a la venta de servicios de Internet. Es decir, ¿por una decisión judicial primero o no? Porque eso es un lindo tema para... No hay decreto que habilite. Lo que hay es una decisión judicial que declara inconstitucional el artículo. Sí, pero la habilitación la firma el Poder Ejecutivo. Pero es una decisión judicial. ¿Y qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Lo pregunto en serio. El Poder Ejecutivo no puede ir contra la justicia. No. Lo que yo estoy planteando es que el Poder Ejecutivo es el que decide darle de forma totalmente gratuita esta licencia para la venta de servicios de Internet. Pero es por una decisión judicial. El gobierno no ha decretado nada que sea abiertamente para todos los cables operadores. La decisión judicial es que los cableoperadores pueden brindar ese servicio. Las condiciones comerciales en que se la asignación fue por eso. Es una decisión del Poder Ejecutivo. No, si yo te lo doy por $1 o por 10 millones de dólares, es una decisión del Poder Ejecutivo. Pero no se lo da por ¿Me permiten un segundo? Porque me perdí. ¿Cuándo se le entregó gratuitamente? Bueno, lo que estamos diciendo es que se le está dando la habilitación sin ninguna contrapartida. Entrevisté hace 2 días acá en BTV a ninguna contrapartida, porque la inversión que hizo Antel para poder tener esto... Les van a cobrar. Cuando se habló de la creación del fondo de telecomunicaciones... la tiene que pagar. A ver, lo que tiene que pagar, por ejemplo, es el mantenimiento. Ahora, la inversión de llegar con fibra al hogar, que ya está cableado casi el 80% del Internet. Si van por la infraestructura de Antel, tienen que pagarle a Antel. Sí, es un arrendamiento del servicio. Por supuesto, ahora, la inversión inicial que ya hizo Antel para llegar al 80% de los hogares, eso, a ver, Conrado, es difícil que lo puedan llegar a compensar los cableoperadores, porque son costos que el sector privado no ha querido asumir. ¿Y por qué no los quiso asumir? Porque si no hubiera llegado antes con servicios de Internet. ¿Pero por qué tiene que compensar si en definitiva van a alquilar la infraestructura y las redes de Antel? Bueno, pero porque... O sea, Antel va a seguir brindando Internet. Va a arrendar la infraestructura de Antel. Si yo te alquilo una casa, vos me vas a querer cobrar los costos que tuviste de construcción de la casa, recuperar eso. No, tú cuando alquilás una casa, tú no pagás el costo de la construcción de la casa, pagás un alquiler. Sí, pero de alguna manera. Pagás un alquiler. Quien hace una casa
para alquilarla, Pero porque calcula en el alquiler, el que hace la casa, recuperar la inversión que que hace hizo la en la casa casa. sigue siendo No, propietario no, de esa infraestructura y la va a seguir Esto estuvo en utilizando. discusión, Yo desconozco el negocio de alquileres, pero no creo que el que haga una casa para alquilarla quiera Pero si la no, pueda desquitar nadie con el podría alquiler. alquilar. O sea, Nadie que, podría o sea alquilar, que uno todos invierte tendrían para que ir comprar. siempre a pérdida toda la vida. No, pero a No ver, es pérdida, es renta. Miguel, la realidad es que Es renta. no existe Pero un para monopolio, compensar, ¿qué? no La existe un inversión. monopolio en el tema de Internet, y eso lo dicen todos los servicios jurídicos. O aquí se ha querido también entregar un poco la madeja, es decir, que Antel tenía un monopolio, no lo tiene. Lo que sí, obviamente, Antel hizo una inversión muy grande, que si los cable operadores van a pasar por su infraestructura, tienen que pagar por ella. Y Antel también se va a ver beneficiado por esa situación. Tengo que hacer la última pausa. Pero la ley de medios es mucho más que eso. No, Miguel. no, está claro, está claro. Tengo que hacer la última pausa. Yo como espectador privilegiado, como un árbitro de fútbol cuando juega y arbitra al lado de Messi, los traté de Messi, así que no se enojen. Muchas gracias. No se les da gratis el servicio, es lo que dice Gurméndez, y van a usar, van a pagar. Si yo tengo una casa para alquilar, para desquitarla con el alquiler, saquen la cuenta, muchachos. Es decir, lo que se hace es sacar más plata que... Yo no me puedo poner a debatir con ustedes, pero me salgo de la vaina. Es decir, nadie recupera una casa alquilándola, lo que sí gana un interés mucho mayor que si esos $100.000 estuvieran en el banco, con el alquiler gana mucho más que un 1% anual. Ya vengo, y prometo no debatir en el próximo bloque. Si alguien tiene un alquiler y lo recupera en menos de 40 o 50 años, antes no lo va a recuperar, me parece. A largo plazo. A largo plazo. Ya venimos. Si hablamos de empresas públicas, por ejemplo, AUTE dice que no hay la inversión suficiente en UTE, el directorio dice que sí la hay. Si hablamos de OCE, hay un consorcio de empresas privadas que dicen vamos a hacer una planta de estas características. Desde el Frente Amplio se dice está prohibido por Constitución que un privado explote el agua. Entonces, arranco con Conrado Rodríguez, que no arrancó ningún bloque. Es decir, frente a lo de OCE, ¿qué posición tienen en el Partido Colorado? ¿O esta propuesta El Partido Colorado está muy involucrado porque desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente y el punto de vista de la propia OCE, donde tenemos una directora que es la vicepresidenta Susana Montaner, donde se está apuntalando fuertemente a poder tener recursos hídricos o agua, que podemos tener dificultades en un futuro, y obviamente hay que hacer una inversión muy grande. Si hablamos del tema constitucional, también se dio, con respecto al departamento de Maldonado, algunas situaciones donde habían empresas privadas que también suministraban agua y también estaban en la órbita del saneamiento en el departamento antes de la reforma Maldonado. constitucional. No, después. Paulatinamente hubo que La irla reforma sacando. fue en el año 2004, fue después. No, pero Aguas de la Costa venía desde antes, digo, después que hubo está bien, hay empresas Sí. que venían de antes, pero en el caso de Maldonado, por lo que yo recuerdo... Todas venían de antes y eso hubo que irla continuó. sacando. Todas venían de antes. Bueno, pero en venían todo de- caso, si la Constitución marcó... Yo retiro lo del alquiler y vos retirás esto. y No, estamos no. mal. Si la Constitución marcó, si marcó que no lo podía realizar un privado, tenía que hacer todo en la órbita pública, bueno, tendría que haber caído a las concesiones. Y no fue así. Concesión hoy, ¿cuál hay? ¿Cuál concesión privada hay? Solo quedaba alguna en la Costa de Oro, creo, pero muy precaria, un balneario muy pequeño, alguna cuestión Más que, así. sí, más que concesiones privadas, son redes privadas, que en lugares donde la OCE no generaba suministro y la OCE hoy las ha ido adquiriendo o reformando para poder brindar un buen servicio. ¿Es un tema que ha llegado al Parlamento del Neptuno o no? El proyecto Neptuno. No, desde el punto de vista oficial no, No pero salió hay que del tener, directorio de acá OCE. hay que ser muy serios con este debate porque hay que tener presente la situación, ¿no? Y en el problema en que estamos. Y creo que el problema amerita mucho más que el análisis de si se le quita fuerza a la empresa pública o no se le quita fuerza. Estamos hablando del agua, estamos hablando de lo que necesitamos para vivir. Y estamos dependiendo de un pequeño suceso, una pequeña catástrofe para que, por ejemplo, Montevideo se quede sin agua. Estamos dependiendo de un solo lugar, con muy poca cantidad de agua, con muy mala calidad de la misma, y no quiero ser
exagerado, pero mañana un camión de combustible vuelca en el puente del río Santa Lucía y OCE tiene que suspender el suministro por no sé cuánto tiempo porque no lo puede brindar con calidad. Entonces, si no tenemos otras alternativas... La discusión que plantea la Federación de Funcionarios es que ¿por qué no lo hace OCE? Si no acudimos a la tecnología y al mecanismo que nuestro país no lo tiene y que es necesario acudir al exterior y tomar experiencias exitosas de conversión de agua salada en agua dulce y potable, yo creo que tenemos un futuro muy complicado. Me parece que la discusión tiene que ser más desde el punto de vista conceptual y real. Más de una política de Estado que... Tiene que ser una discusión Diputado Olmos. real. Yo con esto último estoy de acuerdo. O sea, el primer problema es el problema de fondos. Todos los estudios dicen que en el mediano plazo en la zona metropolitana va a tener problemas de abastecimiento de agua y en ese sentido es importante tener un plan B. Plan B se estudiaron en 2014, se hizo un estudio con una consultora de OCE, entre las cuales esta era una de las alternativas, fue la peor ranqueada, porque era la más cara y porque era la más ineficiente técnicamente. Porque hoy no tenemos estudios en esa zona, cuáles son los niveles de salinidad, cuáles son los niveles de cianobacterias. El río Santa Lucía lo tenemos estudiado para arriba y para abajo, no es el caso de esta zona. Entonces, yo creo que no hay no aparecen fundamentos claros de por qué se toma esta decisión más allá de la iniciativa privada. O sea, un privado viene y dice, yo estoy interesado en este proyecto y se compra, pero no lo contrasta con otras 4 opciones que en la propia evaluación de OCE eran mejores. Entonces, es cierto que hay un factor de riesgo en tener una sola fuente de agua, también es cierto que en 150 años nunca hemos tenido un problema. Yo no comparto lo que decía Sebastián de que el agua sea de mala calidad. El agua uruguaya y el agua que provee OCE es de excelente calidad. Cada vez tiene que tener más componentes químicos para ser más potable y más consumible. Pero el agua es de muy buena calidad. Pero hablando del producto final, pero no del proceso por el cual se puede tomar, ¿no? Uno llega a Perú y se no toma agua. Es reconocido que ha bajado la calidad. Después de laudado ese punto, queda el otro, que es el de la gestión, donde ahí puede haber una discusión de constitucionalidad, pero yo creo que si en esta etapa ponemos el foco en lo segundo, nos estamos equivocando. Primero tenemos que ver el tema sustancial de fondo. Yo creo que, disculpa, Tato, yo creo que hay que también asumir el tiempo que se ha desaprovechado en esto, ¿no? El aumento de coliformes en el agua, la cantidad de mismo que se ha hablado de los agroquímicos, los barros, el proceso que ha manejado OCE en los últimos 20 años, en controlar, se ha perdido tiempo. En controlar, entonces, porque eso no es generación espontánea. En controlar y en mejorar. Digo, controlar agroquímicos, controlar agroquímicos, dónde se planta, dónde se fumiga. Controlar agroquímicos y también mejorar la potabilización del agua. Tengo que ir con la diputada un segundo. Entonces, hay que asumir que estamos en un problema porque hasta acá no se ha hecho nada. Y no por pasarle la culpa a nadie. Es la verdad. Entonces, el problema hay que resolverlo. Diputada. Sí, a nosotros nos preocupa justamente lo que plantea el diputado Andújar, y es que lo que estamos hablando es de la potabilización del agua, de algo tan esencial como eso. Y entendemos que incluso en su momento, cuando acompañamos la reforma constitucional, estaba en el centro, tener soberanía sobre la potabilización del agua. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el Estado tiene un rol social que el sector privado muchas veces no cumple, porque tiene otro afán de lucro y es muy válido. Ahora, lo que nosotros decimos es... también es cierto que se está discutiendo sobre un proyecto sobre el que se hace punta mediáticamente, que es el proyecto Neptuno, pero como bien decía Tato, las otras alternativas que se manejan no se ponen arriba de la mesa. Y el propio sindicato de OCE, a través de su secretario general, ha planteado, esta es la peor alternativa. Ahora, hay otras, ¿no? Nosotros lo que decimos es, cuestionamos, sí, que se privatice, pero además también ha venido siendo una constante que ante la falta de inversión en diferentes áreas, lo podemos medir, Miguel, de este gobierno, lo que se hace es recurrir al sector privado y darle incluso tareas esenciales. En este caso hablamos de la potabilización del agua, pero en la rendición de cuentas pasada, ante la falta de personal del Ministerio de Ganadería, hablábamos de tercerizar los servicios de inspección de la industria animal que hipotecaban el estatus sanitario del Uruguay. Me quedan 3 minutos.
Si querés redondear sobre este tema y les voy a pedir una reflexión final muy breve. Yo iría, sobre todo por el tema de la rendición de cuentas, que es lo que estamos discutiendo. Exacto. ¿Qué esperas de la rendición de cuentas? A ver, yo creo que esta rendición de cuentas justamente prosigue lo que fueron los lineamientos de la Ley de Presupuesto Nacional. La Ley de Presupuesto Nacional, nosotros lo dijimos en Cámara, sentó las bases para el crecimiento de la economía. Y esto viene ocurriendo, hemos sorteado todas las dificultades, viene creciendo la economía y en estos términos se va a incrementar el presupuesto. Se van a incrementar en lugares muy importantes como es la educación, donde se va a llevar adelante una reforma educativa, una transformación educativa que es compromiso de la coalición, que requiere una inversión importante porque entre muchas cosas, por ejemplo, la construcción de nuevos centros modelo como son los centros María Espínola, se van a construir cercano a 30 centros, en total de acá al año 2025 van a ser 60, van a estar en lugares de un contexto social y crítico y económico, donde allí van a poder darle a los chiquilines una cantidad de educación que les pueda preparar para este mundo, para que le pueda dar oportunidades. Entonces, hay una transformación educativa que está los recursos en la rendición de cuentas, también hay recursos para la seguridad, hay recursos para otras políticas de Estado como la ciencia, o sea, esta rendición de cuentas realmente va a ser muy importante para que ese crecimiento que sentó las bases, la ley del presupuesto, se lleve adelante en esta rendición de cuentas. Frente a estas altas expectativas, ¿ustedes qué expectativa tienen? Bueno, a nosotros nos parece que en esta rendición de cuentas de lo que hay que hablar es de los puntos de partida y tienen que ver con que muchos de estos incrementos que se anuncian ni siquiera llegan a empatar con el recorte presupuestal que hubo en diferentes áreas. Hay que ver el caso de la educación, por ejemplo, eso nos preocupa. Pero además también, bueno, se anuncian como a futuro. A mí también me dijeron, Miguel, en el presupuesto 2020 y en la rendición de cuentas 2020, que íbamos a tener construidas, o en construcción, 4 cárceles, una de máxima seguridad y 3 porque justamente era prioridad mejorar el sistema carcelario. ¿Dónde están? Hace 2 años y medio que nos prometieron que estaba la forma de financiarlo. Lo que nosotros decimos es que ese crecimiento de la economía que hay no se debe específicamente a ninguna política diseñada especialmente por este gobierno para que ese crecimiento se dé, porque está muy asociada a los precios internacionales a los que está colocando el sector agroexportador. Me quedan entonces, lo que 1 decimos minuto y 30 segundos para cada uno, para ellos. Sí, perfecto. Se ha ido volando el tiempo, Andújar. Sí, a ver, 30 segundos para cada uno. Somos conscientes de que todo no está bien, pero sin duda también somos conscientes que estamos mejor. Eso es incontrastable. Estamos mejor en muchos aspectos. Sobre todo en seguridad, estamos mejor. Y es muy importante. En esta rendición viene la construcción de 3 cárceles. Bien, bueno, tenía el anterior también. Es bueno saberlo. Bien, tiró un dato la construcción en el último bloque y en el último segundo. Este gobierno se ha centrado en las personas y es un gobierno que ha invertido más en políticas sociales que el gobierno anterior. Olmos, 30 segundos. Yo creo que esto no es en absoluto así. Creo que hay una distancia muy grande entre la voluntad o lo que expresa como objetivo el Poder Ejecutivo y los recursos que asigna. El diputado Conrado Rodríguez decía 60 centros María Espínola. Bueno, esos son 120 millones de dólares. Y estamos hablando de que vamos a tener 60, 120 construirlos. Además hay que ponerle, ya hay 30. Para poner su funcionamiento, para equiparlo. No todos son construcciones nuevas, porque el sistema María Espínola no significa que hay que hacer el edificio. No, claro, lo que no hubo que hacer fue lo que dejó hecho en el Frente Amplio en construcción. Pero lo tuvimos que equipar, que estaba sin equipamiento. Claro, y eso lo reclamó hacia el presupuesto. Pero ya hay 30, ya hay 30 centros María Espínola y no 60. Tuvimos que ponerles materiales y recursos humanos. Les agradezco. ¿Me repite la pregunta? Decía, ¿3 cárceles en esta ley de presupuesto? 3 cárceles en esta ley de presupuesto. Bien, ¿y qué otras cosas sabe que no nos dijo? Pero vienen hace 2 años. No sé mucho más. No sé mucho más. Gracias, Olmos, gracias Díaz, gracias Rodríguez, gracias Andújar. Y un gusto debatir con ellos. No, siempre. Y un gusto Igualmente. que ustedes hayan venido. Siempre. No es fácil conseguir los debates, lo digo todos los días, es una llorata que expreso en alguna parte del programa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, hasta la semana que viene.